días, digamos que su nombre ha salido más a la palestra en la prensa, por lo que luego comentaremos con él. Destacar que es un autor de una extensísima carrera de docencia, divulgación e investigación. Hablar de Ríos Carratalá, sin ninguna duda, es hablar de un esfuerzo y de una constancia en cuanto al estudio de cómo el régimen intentó contener, destruir y, sobre todo, censurar lo que de él se decía por parte de escritores y de prensa. De Ríos Carratalá, que tiene más de 100 artículos en revistas de prestigio, sobre todo yo a nivel personal, puedo destacar el de Suelas desgastadas, el de Ofendidos y censores, y sobre todo ese análisis que hace de la prensa en tiempos de cambio, de Segunda República y transición, que a mí personalmente me fascinó. Y Ana y yo estamos muy agradecidos por su extraordinaria participación y predisposición con un capítulo extraordinario en nuestro libro Bajo Sospecha. Fue el primero que nos entregó su capítulo, tuve que decirlo, y que al que no hubo que corregir ni una coma, sino al revés, disfrutar y sobre todo penar por la poca extensión que teníamos para ello. Y uno de sus últimos libros o las últimas investigaciones son Los consejos de guerra de Miguel Hernández, que ha dado lugar a que él esté conectado hoy y a lo mejor no pueda estar aquí físicamente, pero al que estamos enormemente agradecidos por, sobre todo, la buena predisposición y que nunca se le quita la sonrisa. Entonces, conmigo me acompaña Carlos Forcadell, director de esta casa, padre nuestro a nivel de los historiadores, y que le cedo la palabra. Buenas tardes. Bueno, primero, saludarles en esta última sesión de este curso que empezó antes de ayer. Darle la bienvenida a Juan Antonio Ríos Carratalá, decirle que, bueno, es un placer conocerle personalmente. El primer día del curso me llegó el comunicado que escribió la Asociación de Historia Contemporánea y lo primero que hicimos aquí fue leer el comunicado y aún les dije yo a los compañeros que era demasiado blando porque casi equiparaba el derecho al honor con el derecho a la libre expresión y a la libre investigación, porque bueno, yo presidí 8 años la Asociación de Historia Contemporánea hace un tiempo y tengo relación y estaba al tanto de que se estaba haciendo ese comunicado. Hoy no hay más remedio que estéis con nosotros de una manera virtual por el resultado de la sentencia que ahora comentaréis, tampoco voy a detallar. Yo evidentemente, claro, es un disparate, si se me permite una opinión rápida y así un poco por encima, un disparate jurídico, pero como hay tantos disparates jurídicos esta temporada, pues normal, no diré que sea normal, pero es que estamos asistiendo a una serie de disparates jurídicos que la ciudadanía o sectores amplios de la ciudadanía pues estamos bastante estupefactos y este evidentemente es uno de ellos. Yo no sé, porque tú conocerás mejor las circunstancias actuales de cómo está el tema, pero la semana pasada aquí se creó en la Universidad de Zaragoza una cátedra de memoria democrática. Vino el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Pasó antes por un pueblo que se llama Magallón, que por cierto es donde se identificaron restos de cadáveres de republicanos fusilados que fueron llevados al Valle de los Caídos manu militari, un proceso que es de todos conocido, y es uno de los procesos que se han llevado de identificación en el Valle de los Caídos y se han vuelto a traer al pueblo a Magallón. Estuvo presente también en la Constitución, en la presentación oficial de esa cátedra de memoria democrática. Yo creo que algo tendrían que hacer la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. No lo sé si lo está, se me ocurre. No sé si lo está haciendo, a lo mejor, pero obviamente es un caso para que si hay una Secretaría de Estado de Memoria Democrática, pues intervenga. Pero eso es una opinión personal mía. Pero como también conozco al secretario de Estado, porque es compañero mío, catedrático de Historia Contemporánea, etcétera, pues si tengo oportunidad además se lo diré. Y bueno, no, por mí no, nada más. Claro, los consejos del tema es una pena porque el tema del que ibas a hablar, habiendo tenido experiencia directa de archivo, el de los consejos de guerra, esa documentación de archivo, que ahora yo en estos momentos no sé exactamente cuál es su acceso, yo creo que es bastante, desde luego, mucho más fácil o posible que en tiempos anteriores, pero es una documentación básica. O
sea, los consejos de guerra son una documentación básica para añadir conocimiento a los procesos de represión en el franquismo. Y desde luego todos no se han manejado, ni mucho menos. Se ha podido ver de gente más conocida, etcétera, etcétera, pero yo no conozco, no sé, a lo mejor lo has hecho tú en ese libro que no leí, un barrido sistemático de consejos de guerra en un territorio, un tipo de juzgados, etcétera. Pero claro, es una pena, porque digo que me parece que es una documentación básica y fundamental. Pero ya que no puedes hablar de eso, me parece que es muy útil utilizar la sesión en que nos expliques con más detalle o te pueda preguntar el público, que también está en streaming, o el director del curso que me acompaña, sobre el tema. Y me parece que eso pues puede ser una presencia más eficaz todavía de la que lo sería, sin duda alguna, tu intervención sobre los consejos de guerra. Y por mí nada más, si te dejamos la palabra o le haces preguntas, como tú quieras. Sí, sobre todo ahora en este... Sí, yo creo. Sí. No, perdón, que he empezado diciendo que antes de ayer leí el comunicado de la Asociación de Historia Contemporánea y hoy voy a leer un comunicado en apoyo del profesor Ríos Carratalá, que tú conocerás, pero el público no. Como es un poco largo, igual me hago alguna... Bien, el profesor Juan Antonio Ríos Carratalá, catedrático de Literatura Española de la Universidad de Alicante, especialista en la obra del poeta Miguel Hernández, ha sido condenado por el juzgado de primera instancia número 5 de Cádiz a pagar 10.000 euros y a rectificar sus trabajos académicos por citar en ellos el nombre de Antonio Luis Baena Tocón, alférez que participó en el proceso judicial que condenó a muerte a Miguel Hernández en 1940. Y aquí está el auténtico disparate. Cuando se descubren informaciones que han estado conscientemente olvidadas durante muchas décadas, encima ser juzgado y condenado por ese acto de investigación, yo creo que tendrían que intervenir instancias políticas superiores a lo que podemos suponer nosotros aquí o en medios académicos, etcétera. Según dicta la sentencia, los libros y artículos de investigación del profesor Ríos Carratalá, que son fruto de una labor rigurosa de investigación realizada durante décadas y que están avalados por una trayectoria sólida y coherente en su campo de estudio, incurren en una intromisión ilegítima al honor del alférez Baena, que juzgó a Miguel Hernández y lo condenó a 30 años de cárcel, por mencionarse en ellos su nombre entre los militares y funcionarios que desempeñaron un rol clave en el proceso contra Miguel Hernández. El periplo judicial lo emprendió el hijo del alférez en el año 19, cuando solicitó a la Universidad de Alicante la retirada del repositorio digital de la institución de los artículos que nombraban al alférez como figura clave en el proceso con Miguel Hernández, alegando su derecho al olvido digital, que bueno, pues se podía también glosar esto del derecho al olvido digital. Si bien en un primer momento la universidad retiró los artículos, los restituyó poco después por considerar que el derecho a la información estaba por encima al derecho al olvido digital. Esto del olvido digital es un concepto nuevo realmente. Más tarde llegó a denunciar también a la Agencia Española de Protección de Datos, incluso a Google, para que el nombre de su padre se borrara de los buscadores. O sea, es el borrado del pasado, que es todo lo contrario a nuestro oficio de historiadores generales o de literatura. Todo ello fue desestimado y después de la presentación de los recursos pertinentes ha sido condenado el profesor Juan Antonio Ríos Carratalá. Desde el núcleo del Partido Comunista de España, Universidad de Alicante, consideramos inadmisible la sentencia que condena al profesor, no solo porque se trata de un atentado contra la libertad de expresión contra una persona concreta, sino porque pone en riesgo la independencia del trabajo intelectual y académico, sentando un peligroso precedente en el ámbito de la investigación científica, específicamente en el campo de las humanidades y más aún en los estudios de la guerra civil y el franquismo. Este precedente sin duda va a condicionar las investigaciones futuras sobre la represión franquista y obligará a los investigadores y las investigadoras del futuro a autocensurarse en relación con los perpetradores de la represión por temor a represalias que bien recuerdan a las represalias de sus objetos de estudio. Invitamos pues a una reflexión colectiva ante un episodio que demuestra que el pasado no ha pasado del todo y que prueba que desde los aparatos judiciales del Estado español se siguen convocando los viejos fantasmas del franquismo para censurar los discursos que quieren contar la verdad sobre las prácticas jurídicas y represivas de la dictadura. Hacemos un llamado a la solidaridad a los departamentos de Filología Española y por extensión a todas las facultades de Filosofía y Letras y universidades,
de todo el Estado español para confrontar una condena judicial que lesiona y sanciona la independencia, la autonomía y la libertad de expresión del trabajo académico y de investigación, y asimismo para solicitarle a la Universidad de Alicante que ofrezca públicamente su apoyo incondicional al profesor Juan Antonio Ríos Carratalá, así como los recursos jurídicos de la institución para que no tenga que ser el propio profesor quien tenga que costearse la defensa como ha ocurrido hasta ahora, 15 de marzo de 2025. Leo este comunicado también un poco para que los asistentes entren, aunque lo conozcan el tema a través de la prensa de estos días, etcétera, entren un poco en situación de la cual, pues ahora te pasamos la palabra para que nos des una mayor ilustración. Cuando quieras. Muchas gracias, Carlos. Hay que decir que hablamos con el profesor Ríos Carratalá para que interviniera de la forma y sobre todo el tiempo que él estimara. Es decir, tiene libertad total para abordar el tema que él quiera, es decir, el tema de la ponencia. Entonces, en este caso, hemos convenido que fuera como una especie de conversación, pero en el que queríamos sobre todo plasmarte nuestra predisposición a que abordaras como tú estimaras oportuno y en que te encontraras cómodo con este encuentro con nosotros. Y sobre todo, muchísimas gracias, Juan Antonio. Muchas gracias a vosotros y antes que nada pediros disculpas por no estar físicamente en Zaragoza, donde tengo muy buenos amigos buenos y numerosos amigos, y estoy pensando desde José Carlos Mainer hasta José Luis Medero, entre otros, ¿no? Y la verdad es que preferiría estar en Zaragoza y no esta mañana trabajando con mi abogado con el que llevo ya 6 años trabajando, y ya creemos que los dos nos vamos a jubilar juntos con esta historia. Tenemos la misma edad, somos amigos desde hace 40 años y tal vez nos jubilemos con esta historia después de tanto tiempo, ¿no? La verdad es que es un poco surrealista, es un poco extraño, pero yo estoy acostumbrado, porque esta historia viene desde 2019, cuando empezó este acoso por distintas vías. La menos grave, digamos, es la judicial, porque este mismo hombre, desde el año 2020, tiene una web dedicada a insultarme, a difamarme. Es cierto que por consejo, supongo, de su abogado, últimamente ha retirado los insultos que documentamos en el juicio, pero bueno, cualquier persona que ponga mi nombre en Google, sale mi web particular, pero poco después sale la otra, dedicarme a difamar. Yo todos los años, desde el 2020, cuando empiezo mis clases, aviso a mis alumnos, ¿no?, a mi alumnado, de bueno, no os preocupéis, vais a tener un profesor más o menos normal, no el energúmeno que aparece en esa web, que ya os podéis imaginar en qué términos me califica. Bueno, pues todo eso va acompañado de una sucesión interminable de insultos de todo tipo a través de las redes sociales, y todo lo hemos documentado en el juzgado de Cádiz, pero en la sentencia que salió el pasado lunes, todo eso ha desaparecido. No me preguntéis por qué, porque ni mi abogado ni yo sabemos por qué ha desaparecido, siendo un condicionante decisivo a la hora de afrontar un tema como la intromisión en el honor. Si tú insultas, no puedes protestar de que alguien te insulte. Si tú no respetas el honor de una persona, pues no puedes, digamos, demandarle porque no has respetado el honor de tu padre fallecido. Ese sería el argumento, que no hace falta tener conocimientos jurídicos para saber que es de pura lógica. Pero, sin embargo, bueno, esto ha desaparecido por completo. Bueno, ya veremos cómo queda el tema, porque han desaparecido muchas cosas de la sentencia, y la sentencia sí que, sin embargo, pues da la razón a mi demandante, que es un señor jubilado, que no tiene ninguna cualificación profesional de cara a un trabajo histórico. Pero, bueno, sabemos que en este país hay historiadores debajo de las piedras, ¿no? Y por las redes sociales todavía más, Y hay gente que te cuenta su memoria personal y la convierte en un tratado de historia que, por supuesto, puede confrontarse con el trabajo de un profesional de la materia.
Bueno, todas estas cosas que hace una persona jubilada, pues hasta cierto punto no me preocupan porque, de hecho, yo en mis libros cito esa web y en mi blog la cito porque, bueno, si alguien quiere saber de los temas que estoy hablando y en concreto del alférez, pues si quiere conocer otra versión, pues ahí tiene otra versión que en principio pues es tan respetable como otra cualquiera, sobre todo si no viniera acompañada de descalificaciones y de insultos. Bueno, eso hasta ahora también ha dado pie a dos procesos jurídicos contra la Universidad de Alicante, contra la Agencia Española de Protección de Datos, bueno, contra un montón de gente, por el derecho al olvido. Es paradójico que alguien reclame el derecho al olvido digital y al mismo tiempo cree una web dedicada al olvidado. Algo que no tiene, desde el punto de vista de la lógica, pues parece bastante contradictorio. Pero esa petición, que era pura y dura de una censura, que no creo que va a hablar de otro término más clarificador, pues ha dado pie a 4 sentencias del juzgado de aquí de Alicante, luego del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, todas ellas favorables a nuestros intereses. Nosotros creíamos que cuando teníamos ya esas sentencias, prácticamente lo que el litigio de Cádiz pues estaba prácticamente resuelto. Pero nos hemos llevado, no yo, no yo ni solamente mi abogado, sino los 50 abogados que estaban allí presentes y la propia fiscal, supongo, que también compartía nuestro punto de vista, se han llevado una sorpresa, imagino, al ver la sentencia, donde evidentemente sí que se citan estas sentencias de los tribunales superior, de la Audiencia Nacional, pero se toma un camino absolutamente contrario, ¿no? Y se ignora o se obvia, mejor dicho, la doctrina del Tribunal Constitucional que cerró todas las cuestiones de demandas contra historiadores en 2004 a través de una ponencia y una sentencia que ha sentado, digamos, jurisprudencia. Y, de hecho, mi compañero Francisco Espinosa, que escribió y publicó un libro sobre todas estas cuestiones, decía que desde 2004 prácticamente ya no había nuevos capítulos. Otro día estuve hablando con él y pues tendrás que añadir un capítulo más. Entonces, todo ese tipo de cuestiones que nos daban confianza pues han desaparecido de la sentencia. Las razones pues no las conozco. Imagino que habrá que indagarlas y habrá que procurarlas a través de recursos como los que de hecho estoy haciendo y el que me ha motivado que no esté en Zaragoza por no poderme desplazar. Pero habría muchas cuestiones jurídicas. Yo de hecho soy catedrático de literatura, pero ya puedo ser abogado cuando me jubile, porque en el tema de derecho de honor y ofensas, cosas por el estilo, prácticamente estoy empollado, pues eso es decir, ¿no? Y lo conozco bastante bien, pero no voy a aburrir aquí a la gente que me está escuchando disquisiciones jurídicas que por otra parte tampoco me corresponden, ¿no? Lo importante, y eso es lo que me lleva a seguir en esta tarea, es que no nos callemos, no nos callemos, porque al final, en el fondo de todo este proceso, hay un intento de acallar la voz de los historiadores. Es una voz muy modesta, una voz que apenas tiene trascendencia pública, por desgracia, pero bueno, es la voz que tenemos en nuestro ámbito académico. Y lo procuramos hacer con mejor o peor fortuna, con más o menos acierto. Pero evidentemente, cuando nosotros vemos algo que es corregible, que se puede completar, que es discutible, lo polemizamos, y polemizamos con pasión. Lo que nunca hacemos es condenar a nadie por tener una opinión distinta, ¿no? Bueno, eso ha sido hasta ahora. Creo que hay una excepción,
porque en la sentencia no solamente hay una argumentación jurídica, sino que también hay un planteamiento histórico, ¿no? Y bueno, pues, asumiendo la postura del demandante, pues la magistrada me quita la razón en algunos aspectos, que realmente no sé por qué lo hace, porque no, digamos, yo llevo 14 años con este tema y ella ha investigado solamente a raíz de la presentación de la demanda y por la documentación de la demanda, no creo que tenga mayores argumentos, ¿no? Pero el caso es que, bueno, pues no coincide conmigo y, bueno, coincide conmigo, pues considera que soy digno de ser condenado, digamos así, ¿eh? Bueno, ¿por qué me condena? Pues la verdad es que hay una cosa curiosa. Yo, cuando leí la sentencia, no sabía por qué me condenaba ni a qué me condenaba. Sí, lo de los 10.000 euros sí, eso sí lo sabía. Pero otras razones no las conocía. Y no me atrevía a decirlo. Pero a los 2 o 3 días me llamó el abogado y me dice: Juan Antonio, es que no sé por qué te condenan ni a qué te condenan. Y entonces, bueno, pues si el abogado tampoco lo sabe, habrá que averiguarlo, ¿no? Y lo que hemos hecho es pedir una aclaración de sentencia, que estamos a la espera, para que sepamos por lo menos a qué atenernos de cara a ese recurso que vamos a presentar en fechas inmediatas. Pero bueno, no, eso es una polémica jurídica y estoy convencidísimo, absolutamente convencido, de que o bien en la audiencia de Cádiz o bien el Tribunal Supremo, pues el tema terminará favorablemente, entre otras cosas porque el Tribunal Supremo ya ha fallado en buena medida sobre este tema. Y salvo que se les diga el propio Tribunal Supremo o se les diga el Tribunal Constitucional, pues no creo que quepa otro fallo que no sea favorable. Y con esa confianza vamos. Y con la confianza también de emprender una tarea larga, costosa, muy costosa desde el punto de vista personal, del tiempo, de la salud. A mí me gustaría... Yo quería jubilarme con una trilogía sobre la literatura de humor, que es lo que a mí siempre me ha gustado y Ana lo sabe muy bien, qué tipo de cine me gusta comentar, ¿no? Pero me toca jubilarme con una trilogía de estudios sobre consejos de guerra que no es precisamente un tema de mucho humor, ¿no? Pero hay que aceptarlo y me ha tocado esta extraña lotería, digámoslo así, y bueno, pues me ha tocado y la acepto. No ya tanto por mí mismo, por mi dignidad profesional, que creo que ha sido afrentada en la propia sentencia, mi dignidad académica por lo menos, no personal, pero sí la dignidad académica, sino porque a mí eso ya, digamos, llegados a esta etapa, a punto de jubilarme, no me preocupa excesivamente, ¿no? Pero sí que tengo un verdadero miedo de que gente joven, gente que está empezando, gente que tiene menos medios para defenderse, como que los que yo tengo, pues tenga que afrontar una situación de este estilo, ¿no? Yo reconozco que al día siguiente de llegar a la sentencia tuve una tentación de la que es consciente mi familia y mi abogado. Digo, si le pago a este hombre los 10.000 euros, se calla y me deja tranquilo, ¿eh? A mí me saldría a cuenta, porque ir hasta el Supremo me cuesta más caro, ¿eh? Pero me saldría a cuenta, digo, él se calla, me deja tranquilo y me olvido, ¿no? Pero me llamó urgentemente el abogado: no lo hagas, porque hay mucha gente detrás, y de hecho durante estos días he recibido pues unos 500 mensajes en mi correo electrónico. Tengo el muro de Facebook absolutamente abarrotado de mensajes. Ayer estuve en un acto en la universidad y era una conferencia del anterior presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ¿no? Y casi el protagonista entre el público era yo, porque todo el mundo hablaba del condenado y cosas por el estilo, ¿no?
Bueno, vamos a tomarlo con humor, ¿no? No vamos a hacer ningún... Yo no soy una víctima de nada, ya no tengo edad ni condición para ser una víctima. Víctimas son la gente que pertenece a minorías, yo no pertenezco a ninguna minoría, yo estoy muy bien asentado en el estatus académico, y desde luego no me quiero presentar bajo ningún punto de vista como una víctima, y menos de un juzgado que habrá hecho su labor lo mejor que haya podido hacer, ¿no? Vamos a utilizar los recursos que nos brinda la propia judicatura, el propio sistema legal. Vamos a hacer el recurso y estoy convencido de que ganaremos. Y cuando ganaremos en el Supremo, que ya de hecho hemos ganado en otros juicios, ¿no? Pues quisiera ofrecer esa victoria a todos aquellos que no se callan, que siguen investigando, que afrontan el riesgo que esto supone. La posibilidad de que les toque algo parecido a lo mío es ínfima. Si juegan a la lotería, más fácil que les toque la lotería, o si juegan el Euromillón, pues casi también diría que es más fácil que les toque el Euromillón que lo que a mí me ha tocado, ¿no? Por lo tanto, les transmitiría confianza y sobre todo la necesidad de seguir hablando, seguir escribiendo con el máximo rigor posible, con la mayor profesionalidad que se pueda emplear para dar a conocer una época terrible como fue toda la posguerra, que yo ya no llamo posguerra, que llamo la victoria, hasta el año 47, 48, bueno, es todo victoria, no es posguerra, porque es una guerra, una nueva fase de la guerra. Y cuando yo, hace ya unos 12 años, tuve la oportunidad de conocer a la familia de Diego San José, uno de los escritores que fueron procesados en estos consejos de guerra, y tuve la oportunidad de conocer a su hija, ¿no? Una hija que tenía en aquella época pues ya 90 años, y a su nieto, uno de los nietos, que había digitalizado el archivo y me lo ofrecieron. Era una auténtica maravilla, un archivo con toda la documentación digitalizada, catalogada y ordenada, ¿no? Y lo que me pidieron, me conocieron a través de un chat, y lo que me pidieron es que escribiera la historia de lo que pasó con su padre, con su abuelo, ¿no? Y bueno, pues la escribí porque edité las memorias carcelarias de Diego San José, que es un trabajo absolutamente de locura porque estaban en hojitas escritas en la cárcel, en unas condiciones realmente lamentables. Y le dije a su hija, digo, bueno, yo tengo las hojitas, pero yo también sé escribir, y lo que no está escrito por Diego San José, o lo que no se entiende, o que pasa por el estilo, pues más o menos lo vamos corrigiendo, ¿no? Y a cabo de ese trabajo, pues salieron las memorias carcelarias que lo cuentan muy bien qué es lo que ocurrió en aquellas cárceles de la Victoria, y luego también estudié en su consejo de guerra. Pero claro, lo que ocurre con estos casos es que cuando estudias uno, quieres conocer más, Y conocí varios consejos de guerra, y esos fueron los que aparecieron en un libro del 2015, que es el que dio origen a la demanda, Nos vemos en Chicote, un libro que ahora se reedita por tercera vez y que está al acceso de cualquiera también en Internet, ¿no? Y con ese libro pues intenté explicitar la represión con las dos caras, digamos, la cara de las víctimas y la cara de los victimarios. Yo sabía que eso era complicado, porque de las víctimas ya se había escrito mucho, afortunadamente, de los victimarios no tanto. Y siempre con el afán de comprender, y siempre con el afán no de juzgar, sino de comprender, y a partir de la documentación. Y en este caso es fácil trabajar con documentación porque afortunadamente eran procesos judiciales y todo lo que se hizo en esos procesos judiciales quedó más o menos reflejado en las actas, en los sumarios, y no tengo que inventarme absolutamente nada porque está todo ahí. De hecho, la firma del alférez, por ejemplo, en el sumario 21.001 de Miguel Hernández consta 20 veces. O sea
que no hay duda de que está el alférez participando en ese sumario, y así en otros muchos más, ¿no? Entonces, ya en aquella época me encontré con situaciones, con personajes realmente sorprendentes. El juez estaba en el juzgado militar de prensa, por donde pasaron todos los escritores y periodistas, básicamente. Había sido un antiguo humorista del 27, lo cual a mí me dejó absolutamente pasmado. Un hombre y no era malo como humorista del 27, que colaboró en las mismas revistas que Javier Poncela o Miguel Miura, pero bueno, su vida fue por otros derroteros completamente distintos, y ya era juez antes de la Guerra Civil, y a partir de la Guerra Civil pues acabó siendo el juez que procesó, instruyó los procesos, mejor dicho, de buena parte de sus compañeros de la revista. Todos le conocían, porque había estado en un ambiente literario. Hay incluso una nota que se publica cuando alcanza la condición de juez en el 31, si no recuerdo mal, que decían estos humoristas, dicen, no, menos mal que tenemos a Manuel en la judicatura, pues si nos pasa algo tendremos en quien apoyarnos. Bueno, pues ese Manuel fue el que les procesó en el juzgado militar de prensa. Y no solamente estaba ahí, sino también estaba en el registro oficial de periodistas, el ROP, y estaba también trabajando en la depuración que se hizo en la Sociedad General de Autores de España. Ahora, esta misma semana, hemos publicado un volumen dedicado a todos esos procesos que tuvieron como protagonistas a miembros de la SCAE. Bueno, pues a partir de ahí este material escribí Nos vemos en Chicote, y durante 4 años no hubo ningún problema hasta que surgió esta demanda y esta historia absolutamente desagradable. Entonces, lo que yo he hecho siempre con esta historia es motivarme, digámoslo así, tomarlo como un acicate para intentar comprender lo que estaba pasando y que ese resultado de mi intento pues, pudiera ser trasladado a los demás en forma de conocimiento. Y lo primero que hice fue escribir un libro, Ofendidos y Censores, porque yo considero que todos los, por lo menos la mayoría, de los que reclaman haber sido ofendidos, acaban teniendo una vocación de censores bastante pronunciada. Y en mi caso, pues lo contextualicé en la transición, y como pues, la transición muy larga, porque como en los años 80 pues todavía había mucha gente dispuesta a sentirse ofendida para provocar procesamiento de novelistas, para provocar grupos estatales como el Joglas, que pasaron canutas en el Consejo de Guerra, o para provocar el intento de procesamiento en otro Consejo de Guerra de Pilar Miró y otra gente, ¿no? Bueno, eso fue una larga historia, no de la transición, sino de los años 80, que coincidió ya con el PSOE en el poder, y hasta prácticamente a finales de los 80 se proceden estos casos que fueron los que dan pie a pensar que la transición fue muy larga, la sombra de la transición fue muy larga y tardó mucho en asentarse, ¿no? Luego, en el año 22, publiqué Los consejos de guerra de Miguel Hernández, y una pregunta que yo haría a mi demandante, ¿no? Y la pregunta que quedó dicha en el juicio es que si yo quiero tergiversar, alterar los documentos, lo último que haría es hacer una edición facsímil de esos mismos documentos. Y gracias al Ministerio de Defensa pude sacar una edición facsímil de los 2 consejos de guerra seguidos contra Miguel Hernández y acompañarla con una larga introducción o estudio que pude hacer en colaboración con el director del Archivo General Histórico de Defensa y en colaboración tácita, porque no pueden dar el nombre, con 3 magistrados de la jurisdicción militar. Mis amistades últimamente son con magistrados, porque tengo que trabajar con ellos precisamente para tener un poco de, digamos, de orientación en estas cuestiones, ¿no? Bueno, entonces lo que sí que quiero es que con esa... Yo pensaba que con ese tema ya estaba cerrado, ¿no? Pero bueno, como seguían los ataques por todos lados,
Y bueno, ese momento digo, voy a hacer un trabajo para jubilarme, ¿no? Y yo cuando empezaba de becario, no os cuento los años, cuando empezaba de becario me dedicaba al siglo XVIII, y entonces me fascinaban las tesis de Estado de los catedráticos franceses, hispanistas, que eran unas tesis de 1000 páginas, ¿no? Que cuando la leía dice, bueno, ¿y yo qué voy a decir? ¿No? Porque después de leer estas 1000 páginas el tema está ya agotado, ¿no? Digo, vamos a hacer algo similar, entonces emprendí una tarea larguísima que ya da pie a 2 volúmenes, hoy ha salido el segundo precisamente, y es estudiar caso por caso qué ocurrió con los escritores y periodistas que fueron procesados en consejos de guerra de aquella época. Y lo hago por una cuestión muy simple. Si yo doy las cifras están dadas de hace mucho tiempo, ¿no? Y bueno, hay pequeñas variaciones según algunas cuestiones, y damos las cifras de la represión de los 159 periodistas que fueron procesados, un poco más o menos, ¿no? O tuvieron algún tipo de represalia. Bueno, pues es una cifra. Pero eso es como dar la cifra de las 7.291. Decimos, 7.291 fueron los ancianos que tuvieron un final trágico en las residencias durante la COVID en Madrid. Eso lo decimos así, tremendo. Pero el otro día estaba viendo el documental, este tan famoso ya que se ha hecho, y cuando lo veía digo, caray, no es lo mismo que te cuenten un caso, que te cuenten los protagonistas del caso, ¿no? Entonces yo he intentado hacer un trabajo de auténtica microhistoria, y como soy catedrático de literatura, he intentado dar un relato a cada uno de estos periodistas, escritores, la inmensa mayoría de ellos unos perfectos desconocidos, porque no todos fueron ni mucho menos Miguel Hernández, ¿no? Y bueno, pues aunque sea un condenado a muerte o un condenado a 6 años, que era lo mínimo que te podía caer, bueno, pues da igual, aunque sea un estupendo escritor o un periodista oscuro, pues me da exactamente igual, porque lo que se juzga en este caso, lo que se estudia, no es su escritura, sino su testimonio como persona represaliada por el simple hecho de escribir, por el simple hecho de pensar, por el simple hecho de utilizar su libertad de expresión, ¿no? Y por otra parte, ahora tenemos una ley que ha sido obviada en la sentencia, porque se obvia, se cita la ley de 2007, pero está derogada, y se obvia la de 2022, que está vigente, que es la Ley de Memoria Democrática. Sabemos que, legalmente está vigente que estos juzgados son ilegales y legítimos. Literalmente se ha dado el derecho al honor de alguien que participa en lo que legalmente es un órgano ilegal y legítimo. Eso es así literal. Bueno, pues entonces el artículo 4 y 5 de la ley de 2022. Bueno, pues entonces había que darle cuerpo a esa definición. Sabemos desde hace ya bastante tiempo que aquello no tenía ninguna garantía jurídica, que aquello, si acabó con 50.000 personas fusiladas, que no procesadas, como me dice la sentencia, fue por una voluntad de casi, yo no sé si utilizar palabras gruesas como holocausto o exterminio, pero bueno, vamos a utilizar las que queramos cada uno, ¿no? Pero 50.000 muertos son muchos muertos, y claro, cuando estamos hablando de 50.000 muertos, estamos hablando de cientos de miles de procesados y todas estas cifras que ya conocemos. Bueno, yo cojo un colectivo pequeñito, apenas unas 100 personas, pero como muy significativo, porque había una auténtica pasión contra ellos, policías, políticos y periodistas, las 3 P's tenían, digamos, la sentencia dictada antes de pisar un consejo de guerra. Entonces, porque estaban considerados como los que habían pervertido al pueblo con sus escritos, y a todos ellos, por el simple hecho de colaborar en la prensa republicana, se les consideraba adheridos
a la rebelión militar, habían provocado la resistencia al glorioso movimiento nacional, tal y como se dice explícitamente en los sumarios. Bueno, trabajo este chico, por así, utilizando una expresión coloquial, ¿no? Porque claro, sacar del hilo de Miguel Hernández algo para su biografía, yo aquí en Alicante tengo como unos 200 hernandianos que me ayudan, ¿no? Y es fácil, ¿no? Pero de esta gente que yo abordo en mis libros, prácticamente ni siquiera. Lo curioso es que ni siquiera su familia sabía quiénes eran. Muchas veces, este libro que acaba de aparecer, a una periodista de televisión española le he descubierto quién era su abuelo y se ha quedado absolutamente asombrada, y desde entonces me llama cada 2 por 3 porque está encantada de que sus hijos conozcan a su bisabuelo y cosas por el estilo, ¿no? Bueno, pues si no los conocían en su familia, imaginaros que cuesta encontrar datos, testimonios, documentación, pero bueno, con paciencia y casi te conviertes en una especie de entomólogo o algo así por el estilo, pues con paciencia vas sacando un relato para cada uno de ellos. Y esa labor es muy reconfortante. Es muy reconfortante porque ahora mismo tengo aquí los 2 tomos, de que son ya 800 páginas. El tercero está escrito. El tercero ya está escrito y saldrá, bueno, pues, sabéis que el proceso para el libro de Sergio Llana ha sido rapidísimo, ha sido una maravilla, pero el proceso normal es bastante más lento, ¿no? Entonces yo creo que pues a fechas, el año que viene, ya tendré mi trilogía terminada, serán unas 1500 páginas dedicadas a gente absolutamente anónima, a gente muy poco conocida. Y otros no tanto. No tanto porque ahí está Abuelo Vallejo también, ¿no? O gente, y con eso quisiera terminar para no superar mi tiempo, hay gente que nos da muchas sorpresas. Y es que cuando nosotros vemos cualquier realidad desde la distancia, nos parece muy homogénea. Hay gente que si se va a una nave espacial y ve la Tierra, dice es azul, el planeta azul. Y eso incluye los monegros, ¿no? O lo que tenemos aquí en Alicante, ¿no? Pero claro, si estás en solo el terreno, te das cuenta que la realidad es muy heterogénea. Y la realidad de las víctimas de esos consejos de guerra es tremendamente heterogénea. Hay de todo. Miguel Hernández, solamente hay un Miguel Hernández, con todo lo que eso connota. Y hay mucha gente completamente distinta que también fue procesada. Yo siempre cito 2 ejemplos. Uno de ellos, el de un poeta ultraísta, Ramón Goy de Silva, que fue al Consejo de Guerra, al Juzgado Militar de Prensa, si no recuerdo mal, con el ABC, la portada del ABC, donde había un retrato de Franco y una poesía de él dedicada a Franco. Bueno, pues acabó también procesado. Al final le soltaron, pero le soltaron después de varios meses en las cárceles de aquella época. Bueno, si al pobre Goy de Silva procesaron, siendo un poeta que había escrito un panegírico sobre Franco publicado en ABC, ya me contaréis, ¿no? Y luego hay un caso que sale en este segundo volumen, que es el de Álvaro Retana. Álvaro Retana, que le consideraban como un novelista pornográfico, de la ola verde que estuvo vigente, la novela breve de los años 20. Álvaro Retana es el prototipo del autor frívolo, digamos así, de aquella época. Bueno, Álvaro Retana es el que más años pasó en la cárcel, por su condición de homosexual, y que se añadía a la condición de poco partidario, digamos así, del glorioso movimiento nacional, ¿no? Entonces, cuando nos encontramos con gente como Álvaro Retana, con Antonio de Hoyos y Pinel, o con Pedro Luis Gálvez, otros bohemios, o gente que había escrito crónicas deportivas, también las hubo en la guerra civil, crónicas taurinas, y fueron procesados por adhesión a la rebelión militar por las crónicas taurinas o crónicas municipales, escritos de ese estilo. Bueno, pues nos damos cuenta de hasta qué punto
hasta qué punto la represión llegó a una tipología de las víctimas que no se corresponde para nada con el ejemplo de un Miguel Hernández, un García Lorca, un Antonio Machado. Por eso este segundo tomo, el primero ya tuvo un recado para una persona que no me quiere mucho, las armas y las letras, las armas contra las letras, ¿no? El segundo tomo es perder la guerra y perder la historia. Porque esta gente, hay una teoría que circula, que, bueno, a veces tiene razón, y yo a Andrés Sapillo le admiro en algunas cosas y le respeto, ¿no? Y no, el hecho de que se meta conmigo no me reduce el respeto que me merece, ¿no? Pero yo creo que él va difundiendo la idea de que la gente que perdió la guerra ha ganado la historia. Eso es cierto, pero es cierto en 2 o 3 casos. El caso de Miguel Hernández, el caso de García Lorca, el caso de Machado, bueno, Juan Ramón Jiménez, gente así, ¿no? Pero si nos vamos más allá de las élites, los que perdieron la guerra, perdieron la historia. Y por eso son todavía en buena medida personajes a discutir, y por eso les he dado la oportunidad de, aunque sea con la modestia de un libro universitario, pues que tengan un capítulo, que tenga la familia la posibilidad de conocer por lo menos lo básico de lo que hicieron esas personas que por el hecho de escribir a cosas, a veces lo más ingenuo, a veces lo más inocuo, también acabaron procesados en aquellos consejos de guerra donde las garantías jurídicas ni estaban ni se les esperaba, y cualquier barbaridad jurídica que nos podamos imaginar era una realidad en aquellos consejos de guerra. Bueno, pues por contar esa historia, estoy donde estoy, pero por contar esa historia y compartir la memoria con esta gente, pues me siento reconfortado, y espero que ahora haya algún joven investigador o un becario que vea los 3 tomos y de caray, yo también cuando me jubile tengo ganas de escribir algo similar, ¿no? Porque esto al fin y al cabo es una cadena, y es la cadena del conocimiento, el conocimiento que nos vamos transmitiendo de unos y otros en un clima de libertades, en un clima de respeto, que a veces altera, pero al final yo confío en que todo vuelva por su cauce y que, bueno, para tranquilamente presentar el año que viene el 3er tomo y dedicarme ya en la jubilación jubilosa, volver a dedicar a los temas del humor, que realmente es lo que me gusta y lo que me hace más joven. Muchas gracias.